días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast Neurocuentos, Ansiedad y la ciencia detrás del relato. Hoy tenemos un tema fascinante que conecta a la ciencia. Soy Francia y junto a mis compañeros Jonathan y Jacqueline vamos a explorar la relación entre la neuroquímica y el arte de contar historias. Pero antes de empezar, queremos darle la cálida bienvenida a Juanma. Es un placer de tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme, es un honor estar aquí en su programa y pues esperemos que les guste este podcast. Hola a todos, muy buenas tardes y es un placer estar aquí una vez más con mi compañera Francia y Jacqueline. Pues miren, para ponerlos en contexto, la neuroquímica viene siendo básicamente el estudio de cómo las sustancias químicas pues en nuestro cerebro afectan lo que vienen siendo cosas como nuestras emociones y nuestros comportamientos. El storytelling, o también conocido como el arte de contar historias, tiene básicamente la capacidad de influir en nuestra mente de formas profundas y bastante interesantes, la verdad, y muy complejas, mucho más de lo que uno podría llegar a pensar. El día de hoy vamos a profundizar en cómo estos dos mundos se entrelazan, especialmente cuando hablamos de un tema muy de la actualidad y que afecta a muchas personas, como lo es la ansiedad. Así es. Y antes de adentrarnos en detalles, quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes no ha sufrido ansiedad en más de una ocasión? Pues ahí va. ¿Sabían que cuando experimentamos la ansiedad intensa, nuestro cerebro libera grandes cantidades de cortisol, la llamada hormona del estrés? Sin embargo, investigaciones han demostrado que al contar o escuchar historias que reflejan superación y resiliencia, podemos disminuir los niveles de cortisol y aumentar la producción de oxitocina, una hormona que promueve la calma y la conexión emocional. En otras palabras, las historias nos inspiran, sino que también el poder cambiar nuestra química cerebral. Por ende, yo les recomiendo muchísimo de que cuando empecemos a sentir ansiedad, veamos algún TikTok de superación de acorde al momento que estamos pasando. ¿Para qué? Para poder pasar más rápido el mal rato. Un ejemplo, si tenemos mucha ansiedad por algún examen, simplemente buscar algún TikTok, algún video, algún podcast o recordar nosotros mismos el cómo hemos salido bien en diferentes ocasiones. Muchas gracias, Jacqueline, por ese dato tan interesante. Ahora podemos entender un poco más cómo la neurociencia explica más sus funciones a través Del arte de contar historias, ¿no? O sea, y me parece fantástico cómo estos se entrelazan, a pesar de que uno pensaría que no tienen mucho que ver uno con el otro, que son incompatibles, como vienen siendo una parte fundamental del mismo tema. Justo. Gracias. Para comprender mejor y a fondo cómo el arte de contar historias se relaciona con la ansiedad, es fundamental comenzar entendiendo qué es la ansiedad desde una perspectiva biológica. Esto implica conocer los procesos que se activan en nuestro cerebro cuando experimentamos ansiedad y cómo estos afectan nuestra mente y cuerpo. Juanma, sería útil si pudieras explicarnos qué ocurre en el cerebro cuando sentimos ansiedad.
¿Qué áreas del cerebro se activan y cómo responden a situaciones que percibimos como amenazantes o estresantes? También nos interesa entender el papel de los neurotransmisores, esos mensajeros químicos que regulan nuestras emociones. En particular, ¿cómo influye la serotonina, la dopamina y el cortisol en la aparición y el mantenimiento de la ansiedad? Tener esta comprensión nos permitirá conectar los puntos y ver cómo el arte de contar historias, al influir en nuestra percepción y emociones, puede afectar estos procesos biológicos. De esta manera, podremos analizar cómo el acto de narrar y reinterpretar nuestras experiencias puede convertirse en una herramienta poderosa para gestionar y reducir la ansiedad. Yo la definiría como que la ansiedad es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante el estrés o el peligro percibido. A nivel biológico, implica la activación de nuestro sistema nervioso simpático. Esto provoca la liberación de neurotransmisores como la adrenalina y el cortisol que preparan al cuerpo para reaccionar ante amenazas. Eso me resulta realmente demasiado interesante, pues es fascinante ver cómo el cerebro responde ante ciertas situaciones estresantes. Díganme, ¿alguien sabe qué otros tipos de neurotransmisores están involucrados en este proceso? Además de la adrenalina y el cortisol, que como ya sabemos son clave en nuestra respuesta al estrés, también hay otros neurotransmisores que desempeñan un papel fundamental en nuestro bienestar emocional, como lo son la serotonina y el GABA. La serotonina, a menudo llamada la hormona de la felicidad, es esencial para regular nuestro estado de ánimo y mantener esa sensación general de bienestar. Cuando los niveles de serotonina son adecuados, tendemos a sentirnos más equilibrados emocionalmente. Por otro lado, el GABA funciona como un calmante natural en nuestro cerebro. Este neurotransmisor se encarga de reducir la actividad neuronal, ayudando a frenar los pensamientos acelerados y a mantenernos tranquilos. Es como un freno interno que evita que nos sintamos abrumados por el estrés o la ansiedad. Sin embargo, cuando existe un desequilibrio en esos neurotransmisores, es decir, cuando los niveles de serotonina o GABA no son los adecuados, nuestro sistema se desajusta. Este desajuste puede hacer que experimentemos ansiedad de manera crónica, es decir, que nos sintamos ansiosos de forma constante y que esta sensación sea difícil de controlar. Es en estos momentos cuando la ansiedad deja de ser una respuesta temporal y se convierte en un estado persistente que puede afectar nuestra calidad de vida. Por eso, mantener un equilibrio en estos neurotransmisores es crucial para nuestra salud mental y emocional. Esto nos lleva a hablar del impacto de la ansiedad crónica en nuestra salud mental. Muchas veces nosotros no tomamos en cuenta nuestros sentimientos, los guardamos tanto que nos puede llegar a generar una gran ansiedad. Simplemente para nosotros no somos válidos. ¿Por qué? Por el hecho de que la sociedad hemos creído de que no es coherente o la ansiedad no existe. Hoy nuestro invitado me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué efectos tiene la neuroquímica cerebral cuando la ansiedad se mantiene por mucho tiempo? Un ejemplo, digamos de que toda la semana, todo el mes nos estuvimos sintiendo mal, nos estuvimos guardando la ansiedad. ¿Qué efectos tendría en nuestro cerebro? La ansiedad crónica puede causar cambios duraderos en la estructura y función del cerebro, como una menor capacidad para regular emociones y un aumento de la actividad de las regiones relacionadas con el miedo, como la amígdala. Esto puede llevar a una predisposición a desarrollar trastornos de ansiedad y depresión.
Ahora que ya tenemos una buena comprensión de cómo funciona la ansiedad en nuestro cerebro, es el momento de explorar cómo el arte de contar historias puede ser una herramienta valiosa para gestionarla. Juanma, dinos, ¿qué técnicas de narración consideras que podrían ser más efectivas para ayudarnos a calmar la ansiedad? Por ejemplo, ¿cómo podría ayudar el hecho de cambiar la perspectiva desde la que nosotros contamos nuestras historias o el usar ciertos elementos narrativos para crear un efecto calmante? Además, ¿hay alguna técnica específica de contar historias que creas que pueda marcar una gran diferencia cuando estamos lidiando con la ansiedad? Tal vez algo como la reescritura de nuestras experiencias desde una perspectiva más positiva o la recreación de historias en las que nosotros mismos superamos desafíos. Podría ayudarnos a ver nuestras propias situaciones de manera diferente. Queremos entender cómo podemos usar estas técnicas de narración para alterar nuestra forma de pensar y sentir, y así reducir la ansiedad de manera efectiva. Una técnica muy eficaz es la trama de superación, donde el protagonista enfrenta un desafío y lo supera. Por ejemplo, imaginen la historia de una persona que lucha contra su miedo a hablar en público. A través de pequeñas victorias, como practicar frente a un espejo o hablar en reuniones pequeñas, logra finalmente dar un discurso importante. Esta narrativa no solo es inspiradora, sino que también puede ayudar a reconfigurar las respuestas del cerebro ante situaciones de estrés, enseñándole a ver estos desafíos como oportunidades de crecimiento, lo que promueve una mayor resiliencia. Sabes, me gusta muchísimo esa idea. Además, Jacqueline, tú, ¿cómo crees que pueden las historias personales jugar un papel en la reducción de lo que viene siendo la ansiedad o al menos a controlarla de alguna manera? Por ende, contar nuestras propias historias nos permite externalizar la ansiedad y variar desde una perspectiva diferente. Esto puede ser muy terapéutico. Si nosotros no asistimos a un psicólogo a recibir ayuda, esto sería un gran ejercicio. Recomiendo que escribir sobre nuestra situación que nos genera ansiedad, luego escribirla con un final positivo. Ejemplo, si yo estoy muy ansiosa porque quiero un trabajo tanto, pero mi ansiedad me hace sobrepensar de que no me voy a quedar, no sé. Escribir que sí lo voy a tener, que voy a ser buena para hacer las cosas, nos puede ayudar muchísimo, ya que este ejercicio puede ayudar a cambiar la percepción del evento y reducir la ansiedad asociada. Inclusive hablarlo con otras personas, con otro tipo de perspectiva, nos puede ayudar muchísimo. Muchas gracias, eso suena realmente útil. La clave aquí es cambiar cómo nos contamos nuestra historia, pasando de vernos a nosotros mismos como víctimas a vernos como los protagonistas activos de nuestra vida. Por ejemplo, en lugar de pensar, siempre me pongo nervioso en las reuniones y eso me hace parecer incompetente, podríamos reinscribir esa historia a algo como: cada vez que enfrento mis nervios en una reunión, estoy ganando más confianza y mejorando mis habilidades para comunicarme.
Este tipo de cambio en la narrativa es poderoso porque nos permite vernos como personas que están tomando el control y creciendo, en lugar de sentirnos atrapados por nuestros miedos. Al reinscribir nuestra propia historia de una manera más positiva, comenzamos a ver nuestros desafíos como oportunidades de crecimiento, lo que puede ayudarnos a sentirnos más empoderados y menos ansiosos. En resumen, cambiar la forma en que nosotros mismos contamos nuestras experiencias puede hacer que una gran diferencia es en cómo enfrentamos nuestras emociones y cómo avanzamos en nuestra vida. Lastimosamente estamos llegando a lo que viene siendo, como no, el final de este episodio. La verdad yo espero que lo hayan disfrutado muchísimo, pues el día de hoy exploramos cómo la neuroquímica del cerebro se ve afectada por cosas como la ansiedad o como el storytelling, y lo cual a mí me resulta fascinante porque dos temas que pareciera que no tienen nada que ver entre ellos, que son de mundos completamente distintos, pueden ser una herramienta bastante poderosa para manejarla, ¿saben? Es muy curioso cómo ciertas cosas que a primera instancia parecería que no tienen un efecto directo en nosotros, al final sí lo terminan teniendo. Así es, vimos cómo las técnicas narrativas, como las tramas de superación, las historias personales, nos pueden ayudar a reprogramar nuestro cerebro y reducir la ansiedad. Les recomiendo hacer ejercicios nosotros mismos, escribir, expresarnos, ya no guardarnos todo, por el hecho de que nosotros mismos somos quienes nos ponemos las trabas. Nos va a funcionar muchísimo a reducir la ansiedad, a sentirnos un poquito mejor y a conectar hasta más con nosotros. Para cerrar este gran episodio, queremos hacer una invitación a todos nuestros oyentes. En casa, tómense un momento para reflexionar sobre sus propias historias personales. Piensen en cómo pueden utilizar el poder de contar historias para manejar su ansiedad y mejorar su bienestar emocional. Consideren cómo se cuentan sus experiencias diarias y cómo un pequeño ajuste en esta narrativa podría tener un impacto significativo en su estado de ánimo y en cómo enfrentan los desafíos. Imaginen cómo cambiar la forma en que ven y cuentan sus historias podría transformar su perspectiva y ayudarles a sentirse más en control y menos ansiosos. Recuerden, cada uno de ustedes es el autor de su propia historia. Al tomar el control de cómo se narran a sí mismos y sus experiencias, pueden influir positivamente en su salud emocional y en su vida en general. Ustedes tienen el poder de reinscribir su historia y avanzar hacia una versión más positiva y equilibrada de sí mismos. Sin más que decir, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a todos desde sus hogares, desde sus trabajos, desde el tráfico de esta enorme ciudad, el cual parece jamás detenerse.
La verdad es que agradecemos mucho a Juan Manuel, nuestro invitado, por compartir con su conocimiento con el día de hoy, no solamente con los que estamos en este podcast, sino con todos los que están en casa escuchándonos. La verdad es que es un verdadero honor estar el día de hoy con un experto de este renombre. Ahora sí que no tienen nada que agradecer, fue un gusto, un honor estar aquí en su programa. Espero que a la gente le guste este podcast, los temas que hablamos, bueno, el tema más que nada que hablamos. Y pues nada, hasta la próxima y muchas gracias. Hasta la próxima. Y esto fue todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Los esperamos. Y fue un placer estar aquí acompañados. Muchísimas gracias.